Stefan Rodier, espero haberlo pronunciado más o menos bien, es acá alcalde de Thiers, lo habíamos anunciado. Bienvenido, Stefan, aquí a Tandil Despierta. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy en una ciudad magnífica, muy linda, y la verdad es que he pasado ya una semana en esta ciudad y lo estoy disfrutando con mucho gusto. Pero qué bueno. Bueno, una ciudad que, bueno, está formando parte, al igual que Thiers, de lo que tiene que ver justamente con esta tradición de cuchillerías, tantos años, tanta historia en cuchillería. Bueno, ese es justamente el punto de contacto, ¿no? A partir de allí que se da esta posibilidad. Es uno de los lazos que tenemos entre la ciudad de Thiers, del que soy alcalde, y esta ciudad de Tandil, porque obviamente pues, somos ciudades cuchilleras, ¿no? Entonces el cuchillo, lejos de cortar en esta relación, pues nos permite unir territorios y pues hemos organizado en el 2016 y 2018 unos encuentros mundiales en la ciudad de Thiers y la idea era seguir avanzando y que otras ciudades puedan tomar el testigo, ¿no? Entonces este año se organizó en Albacete, en España, y dentro de 2 años pues estoy muy contento de que la ciudad de Tandil pudiera organizar esos encuentros mundiales en el 2024, después del bicentenario del nacimiento de esta ciudad, ¿no? 200 años para ustedes, claro, nosotros vamos a cumplir 200 años para... ¿Thiers cuántos años tiene? Bueno, es una ciudad de la Edad Media, sabemos que tenemos restos del siglo V, posiblemente es una ciudad romana, pero no tenemos constancia histórica, tenemos textos que nos dan a pensar que es una ciudad romana, pero por lo menos tenemos constancias hasta el siglo V. Del siglo V, qué bárbaro, qué historia. No los vamos a alcanzar nunca, eso con seguridad. Alcalde, cuéntenos un poquito cómo es Thiers. Bueno, es una ciudad medieval, como bien acabo de decir. Es también una ciudad donde pues, tenemos una industria cuchillera muy importante. Y no solamente cuchillera, porque al lado de los cuchillos, pues, por ejemplo, los mongos en los años 60, 70, se empezaron a hacer con plásticos, ¿no? Entonces tenemos una industria en plasturgia muy potente también, en mecánica. Entonces es uno de los sitios muy industriales en esta zona de Francia. Es una ciudad de 12.000 habitantes, es una subdelegación de gobierno y es una ciudad donde tiene unas raíces históricas profundas y entonces hay una parte turística, es una ciudad muy linda, una ciudad colgada porque estamos también en una zona de montaña, entonces empieza la montaña, tenemos la llanura a los pies de la ciudad y empieza la montaña y la ciudad, el centro está arriba, tenemos otro corazón histórico que está abajo y la ciudad hace el nexo entre estas dos partes, ¿no? Muy pintoresco, por decirlo. Muy bien, alcalde, lo escuchamos hablar realmente muy bien en castellano. Bueno, más de uno de los televidentes, de los oyentes, se estará preguntando por qué. Recién nos lo comentaba fuera de micrófono, vamos a compartirlo con los oyentes y televidentes. Bueno, estuve viviendo unos cuantos años en Madrid, en España. Estaba haciendo la tesis ahí, entonces pues me quedé casi unos 10 años entre la tesis y después un puesto de profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, obviamente, algo español sé. Hace ya casi 15 años que he vuelto a Francia, entonces algo he perdido en camino, pero todavía entiendo muy bien el castellano y por lo menos me puedo expresar de manera fluida, ¿no? Sí, sí, se nota que le ha quedado eso. Exacto. Vuelvo a lo que es justamente Thiers. Básicamente, ¿por dónde pasa la economía justamente de esa ciudad? No le he oído. La economía, ¿por dónde pasa? ¿Cuáles son las principales cuestiones productivas que tiene o cómo es justamente el Producto Bruto de la ciudad? En Thiers. Exacto. Pues
ahora mismo, después de la crisis de la COVID, toda la industria francesa está muy pujante, ¿no? Precisamente lo que, bueno, nos dimos cuenta que entre los años 80 y hoy en día, pues la parte de la industria en la economía global en Francia disminuyó un montón, ¿no? Hemos pasado básicamente de tener una industria que representaba entre un 20 y un 25% del PIB a tener una industria que representa entre un 11 y un 13%. Entonces, viene la crisis de la COVID, nos damos cuenta de que no somos capaces ni siquiera de hacer máscaras, ¿no? Entonces, hay una política de Estado para regenerar un poquito el tejido industrial. Entonces ciudades como la mía, que son ciudades industriales, básicamente, pues entonces están otra vez pujante y la verdad es que las cosas van muy bien en las empresas industriales de mi zona. Estamos con Stéphane Rodier, es alcalde de Thiers, estamos charlando con él, tuvo la gentileza de acercarse, le tenemos que agradecer también a Marcela Petrantonio, tuvo la delicadeza y la gentileza de acercarse aquí hasta los estudios del Eco Multimedios. Stéphane, ¿y cómo ve Tandil? Bueno, es una ciudad muy linda, noto, bueno, siempre está el juego de las diferencias y de lo parecido, ¿no? En lo parecido, pues obviamente una base industrial muy potente también. Es una ciudad mucho más grande que la ciudad de Thiers. Es una ciudad muy agradable, muy linda, muy cuidada, y es una ciudad donde se nota un cierto dinamismo, y tengo mucho optimismo en favor de esta ciudad, ¿no? Creo que aquí se van a hacer grandes cosas y por eso estoy aquí también para hablar de los encuentros mundiales del 2024. Tengo una fe absoluta en que las cosas se van a hacer muy bien en esta ciudad. Este fin de semana hubo un salón cuchillero, afilar, y se notaba la riqueza de las creaciones cuchilleras en esta ciudad, y son obras de arte muchas de ellas, y entonces se ve a la vez que forman parte de la historia de esa ciudad y a la vez es el porvenir de esa ciudad. Hay cambios ligeros en las formas, en los productos, en los aceros utilizados, también en el uso del damasco. Entonces se ve que obviamente son formas históricas, pero que se modifican un poquito. Y eso es lo que a mí me interesa, porque la forma del puñal en Tandil es muy peculiar. No existe en otra parte del mundo, y de hecho, si desapareciese, no sería solamente un problema para Tandil, sería un problema para el mundo, porque es una pieza, una forma única en el mundo, y tenemos que defenderlo no solamente aquí, sino en todo el mundo. Por eso hemos creado esta asociación de ciudades mundiales cuchilleras. O sea, hace referencia, alcalde, digamos, a lo que nosotros le llamamos la hoja del cuchillo, la parte metálica. Sí, la parte metálica, pues los aceros varían un poquito, se nota cada vez más acero inoxidable, no era la tradición aquí, entonces eso conlleva pues nuevas técnicas. Bueno, cuando se ve el cuchillo parece el mismo cuchillo que el antiguo en muchos casos, pero la evolución para llegar a este punto, pues cuando se tiene un ojo un poquito experto se nota los pasos dados para llegar a este punto. Y usted se ha convertido en un ojo experto en este sentido. Yo trabajé en una empresa cuchillera, hacia investigación y desarrollo, entonces sí que tengo cierto ojo para mirar los cuchillos. Sí, sí. Y cuando hablamos del cuchillo no solamente hablamos de la hoja, sino que también hablamos del cabo. El cabo es algo que también ha caracterizado mucho aquí a Tandil y que ha habido, digamos, y hay
artesanos en distintos productos que lo trabajan, ¿no? Donde se incluye soga, plata. Sí, de hecho, bueno, la hoja ya en sí diferencia mucho los puñales que se hacen aquí de cuchillos que hacen por el mundo, ¿no? Pero es cierto que el mango en sí, son verdaderas obras de arte, con esta mezcla entre madera, hueso, en fin. Es una creación en sí y eso no se tiene que perder y no se perderá. Qué bueno. Vamos a seguir charlando después de la pausa, se quedan algunos minutitos más. El alcalde Stéphane Rodier está con nosotros, es alcalde de Thiers. Después le vamos a preguntar alguna cosita más de Thiers, dónde está ubicado dentro de Francia, claro. A qué distancia de París, como para ubicarnos geográficamente en el mapa. Pero se lo vamos a preguntar después de la pausa. De la mañana, 58 minutos, continuamos aquí el desayuno del día de hoy con el alcalde de Thiers, Stéphane Rodier. Antes, bueno, para continuar aquí, quedan varios temas pendientes. Uno de ellos, conversamos en la pausa, tiene que ver con el trabajo que se realiza allí en su comuna, en su localidad, para, bueno, unir lo que tiene que ver la ruralidad con lo urbano. ¿Cómo lo podemos comentar un poquito? Pues sí, es la segunda razón de mi llegada a esta ciudad, es que estoy con un grupo de investigadores, algunos franceses, otros argentinos, y trabajan de hecho entre Francia, Brasil y Argentina sobre este lazo entre el mundo rural y el mundo urbano. Yo, a la vez de ser alcalde, tengo otra función que es presidente de lo que se llama en Francia un parque natural regional. Es un proyecto de territorio y trabajamos mucho esos aspectos entre el mundo urbano y el mundo rural. Obviamente es una cosa que muy a menudo se pierde de vista, los políticos no lo tienen en mente, pero muy a menudo se trabaja sobre la política económica, la política cultural, pero todo lo que es las formas espaciales de esas políticas las perdemos de vista, ¿no? Entonces, las estructuras territoriales son muy importantes para fomentar el dinamismo de un territorio. Hoy en día, ahora mismo, en esta semana, hubo un juego de territorio con pueblos alrededor de Tandil. Pues habrá un juego de territorio en Tandil también para asociar precisamente esos pueblos como Gardel, como Vera, etcétera, que rodean la ciudad de Tandil. Y los investigadores, parte de ellos, trabajaron en un territorio que está cerca de mi ciudad, en Billon, para hacer este tipo de juego y ver lo que surge de ello, ¿no? Entonces, son actores implicados, diversos, pueden ser actores culturales, actores económicos, actores de todo índole, que ponen sobre la mesa sus deseos y intentamos conformar una política a partir de ello, ¿no? Una política no solamente pública, ¿no? Cada uno viene con sus deseos, pero también tiene una parte de la solución. Entonces, eso es lo bueno, es no solamente esperar todo de la potencia pública, sino también ver cómo uniendo piezas pues podemos cambiar las cosas. Cada uno tiene parte de la solución, dijo la interactuar, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, me iba a decir algo más. Uno de los puntos que tenemos en común, de hecho, nosotros llevamos a cabo lo que llamamos un proyecto alimentario territorial, y entonces se nota que la alimentación como hilo rojo, hilo conductor, puede permitir unir varias piezas del mundo rural y del mundo urbano, ¿no? Porque el mundo urbano básicamente es un centro de consumo y la producción y la transformación se pueden hacer entre este mundo rural, ¿no? Porque hemos comido en uno de esos pueblos unos excelentísimos alfajores. En Fulton, alcalde. Exactamente. Entonces, esos alfajores cuadrados que son los primeros, la forma
inicial de los alfajores, la verdad es que se nota, y sobre todo entre las mujeres, una ambición, un compromiso muy potente. Están escuchando a Sophie Rodier, es alcalde de Thiers. Ubíquenos geográficamente en Francia, desde París aproximadamente, ¿dónde está Thiers? Thiers está al sur de París, algo como 400 kilómetros al sur de París. Está en pleno centro de Francia. Es una zona de montaña que se llama el Macizo Central. Tenemos tres grandes sistemas montañosos, los Alpes, los Pirineos y el Macizo Central. Entonces nosotros estamos básicamente a la altura de Lyon, pero un poquito más al este. Correcto. Al oeste, perdón. Al oeste, correcto. ¿Cuánto de Lyon? Lyon como ciudad grande, ¿no? Estamos a una hora de Lyon. Ajá. En coche. Sí. La verdad es que es una ciudad cercana. Es cercana. Le quería preguntar, Stefan, ¿cómo... un fenómeno que ha ocurrido prácticamente en toda Europa y especialmente en localidades pequeñas tiene que ver con el disminuir la población, ¿no? Que es un problema no solamente de Francia, sino de todo lo que es Europa en general, Francia, Italia, España también. De hecho, hay muchos países que intentan volver a traer gente. Esto es una realidad que a Thiers también le pasó. Estaba viendo que de 50 años a esta parte la población ha bajado mucho. Bueno, dije al principio que era presidente de un parque natural regional. Se creó en el 86 precisamente para luchar contra la pérdida de población de este territorio. Es un territorio de 100.000 habitantes en su conjunto. Entonces la idea era luchar contra esta despoblación de este territorio y lo hemos conseguido. Thiers está recuperando población ahora mismo. Tenemos, obviamente, en Francia hay todo un debate sobre lo que se llama la diagonal del vacío, que va del suroeste hasta el noreste. En España, pues existe este debate sobre la España vacía. Tienen, de hecho, yo creo, más problemas porque el número de niños por mujeres es mucho más bajo en España o en Italia que en Francia. Entonces, en Francia es más bien un problema de ubicación, entonces se concentra todo sobre las grandes metrópolis. De ello, lo interesante de intentar tener un lazo entre lo urbano y lo rural, ¿no? Eso es muy importante porque si todo se concentra sobre esas grandes urbes, pues se va a perder fuerza, musculatura y va a ser una cosa nefasta tanto para las ciudades como para los pueblos. Sí. Por eso la importancia seguramente de generar trabajo. ¿Cómo está en materia de desocupación justamente su región? Bueno, en la Unión Europea, después de la crisis de la COVID y con el principio de la crisis de Ucrania, el Banco Central Europeo ha inyectado un montón de dinero. Entonces, obviamente, hoy en día tenemos, como se diría, un chute y el crecimiento es bastante alto. Se ha creado muchos puestos de trabajo en los últimos meses, pero no sabemos hacia dónde vamos. Es decir, esta política ha tocado su fin. Los tipos de intereses están subiendo y entonces estamos entrando en otra historia, ¿no? Esta página está por escribir y obviamente yo tengo ciertas dudas con respecto a la política económica seguida y no sabemos muy bien lo que pasará en los próximos tiempos. De hecho, es que en la fase de la COVID, pues se perdieron muy pocos puestos de trabajo porque el Estado, a través del Banco Central Europeo, inyectó mucho dinero, pero mucho era en forma de créditos. No tenían que pagar a las empresas durante 1 año y medio, pero a final de creo que en septiembre, van a empezar a tener que devolver esta deuda.
Entonces, ¿qué pasará en este caso? No lo sabemos. No fueron subsidios, sino créditos, digamos, para ser devueltos. Hay una parte muy pequeña de subsidios, pero la mayor parte son créditos pospuestos, ¿no? Correcto, sí, sí. Y en un mundo que, bueno, está viviendo una realidad distinta, no está COVID ahora, pero lamentablemente está la guerra allí en Ucrania-Rusia, que esto seguramente afecta, como a toda Europa, el tema energético, ¿no? Bueno, afecta muchísimo, bueno, más a algunos países que a otros, sobre todo a Alemania, porque la mayor parte de la electricidad alemana está producida gracias al gas ruso, ¿no? Entonces, obviamente, es un problema gordo que tenemos por delante. Tenemos una reacción antes de la llegada del invierno. Nosotros estamos en pleno verano ahora mismo y entonces pues estamos luchando contra los alimentos para encontrar soluciones con respecto al gas ruso. En Francia se usaba poco, pero hay una solidaridad europea. De hecho, pues se ha propuesto un gasoducto que vaya desde Portugal, España hasta Alemania para llevar una parte del gas que viene de Argelia hacia Alemania. Pero estamos corriendo contratiempo, ¿no? Correcto. Alcalde, le agradecemos mucho, la verdad que un gusto charlar con usted. La última, por lo menos de mi parte, ¿cuál es su especialidad, digamos? ¿Qué estudió, en qué se perfeccionó luego allí en España? Bueno, yo soy físico teórico y estudié también filosofía. Ah, mire usted, dos polos, no digo opuestos, ¿no? Me imagino que usted los complementará. Más física teórica, pero muy... Tengo siempre en mente pues, los grandes filósofos para construir una acción política. Qué bárbaro, qué interesante. Bueno, otro día tendríamos que charlar de eso. Exactamente, realmente ha sido un placer. Gracias por haberse acercado hasta aquí, hasta nuestra casa, hasta el Eco Multimedios aquí en Tandil. Y bueno, evidentemente es Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias, Estefan.